Hablemos un poquito de las empresas familiares. Mauricio, ¿la gente se prepara para la muerte del fundador de la empresa o no? No, normalmente no. Las estadísticas nos indican que la muerte nos sorprende en cualquier momento y lamentablemente esto impide el traspaso generacional de las empresas. De hecho, solo el 40% de las empresas sobrevive o traspasa a esta segunda generación y solo un 15% a la tercera. ¿Cuál es la importancia de esa planificación? Planificar significa más que nada prevenir conflictos o aportar herramientas por escrito, a través de un contrato, donde el dueño de la empresa y los futuros herederos, el cónyuge tal vez también, se ponen de acuerdo y planifican, valga la redundancia, trazan un plan de acción acerca de quién va a continuar con la administración, quién va a quedarse con la propiedad, cómo vamos a compensar al resto de los herederos que no van a intervenir en esa empresa porque tal vez no les interese o no siguen el mandato familiar. O no tienen habilidades. O no tienen habilidades o no tienen ganas. O prefieren dedicarse tal vez a otra cosa, pero al ser ellos también herederos y a corresponderles una porción de la herencia, deberán ser compensados por quienes sí se quedan con la empresa que normalmente es el bien más valioso que tiene una familia. Pero puede pasar, en muchos casos, que se tenga que firmar algún tipo de documento. Yo vi lo que pasó en Mendoza con el propietario de una bodega, que firmó en algún momento un acuerdo con las hermanas y sin embargo terminaron después lo mismo en un juicio fenomenal. O sea, ¿qué garantías tengo yo que si hago un acuerdo tenga validez? Sucede que el caso que vos nombras... El caso Zucardi, el caso Zucardi, el caso que vos nombras... Es muy conocido por ustedes allá en Mendoza. Sí, sí, sí. El convenio que ellos firman lo hacen en 1992. En esa época, vigente el Código Civil anterior, esta planificación patrimonial para las empresas no estaba prevista. Al no estar previsto, no tenía validez alguna, claro, sino que quedaba la buena fe de los firmantes. Al verse vulnerado el derecho, así dice la sentencia, de uno de esos herederos, es que este pacto se deja sin efecto. Hoy por hoy, el nuevo Código Civil y Comercial prevé la planificación sucesoria, sí. Le da validez siempre y cuando se haga con algunos parámetros o límites. Claro, se respeten las legítimas y demás. Legítimas, derechos del tercero, derechos del cónyuge. Claro. Ese instrumento tiene que hacerse por escritura pública ante un escribano o no es necesario que sea hecho así? No es necesario que sea realizado ante un escribano. Puede hacerse un instrumento privado con una simple certificación de firmas o ni siquiera. Y sí es bueno anoticiar a la sociedad para que la sociedad o la empresa tome conocimiento de la existencia de ese pacto familiar. ¿Quién lo tiene que firmar? ¿El causante, o sea, el propietario de la empresa? ¿Lo tiene que firmar el causante y los hijos? ¿O pueden hacer algún acuerdo los hijos solos? Mientras más gente firme el convenio dentro del grupo familiar, mayor fuerza validatoria tendrá, mayor fuerza ejecutiva. No obstante ello, pueden o solo firmarlo los hijos, o todos o uno, o algunos, o solo el causante, o el causante, el cónyuge y los hijos. Hay veces que me ha sucedido, dicen, no queremos comentarle a la mamá esto que estamos decidiendo ahora, porque son temas sensibles, la mamá no le gusta hablar de estas cosas, dejamos a la mamá fuera, protegiéndola obviamente con sus derechos, o el papá ya no está en condiciones ideales para tomar esa decisión, entonces solo firman los hijos. Lo ideal es que firmen todos. Claro. Lo ideal es que firmen Mauricio, todos. Generalmente estos convenios surten efecto una vez que muere el propietario o finalmente quién va a ser el cedente de esto. Pero jurídicamente, ¿hay cuestiones que se pueden hacer en vida para mejorar la posición a la hora de la muerte? Porque finalmente las empresas terminan chocando no solamente porque se murió quien la fundó o quien la gestionó, sino porque las generaciones que vienen por ahí no están capacitados. O sea, más allá del acuerdo post-mortem, ¿se pueden hacer algunas cosas durante ese tiempo? Sí, la pregunta tiene dos matices. Un pacto de planificación sucesoria puede tener efectos en vida.
yo puedo hacerlo hoy y que empiece a tener efectos hoy, transmitiendo la propiedad de la empresa hoy. Normalmente el dueño, el papá, reserva un usufructo, reserva una renta vitalicia, reserva un cargo en el directorio, normalmente honorífico, sin derecho a voz ni voto, o sí a voz pero no a voto. Hay diferentes matices. Y por otro lado, para garantizar la formación suficiente para la administración de la empresa, yo establezco requisitos mínimos. Para acceder a un cargo gerencial necesitas tener una carrera de grado o de posgrado que te autorice, que te habilite, una administración de empresas, una ingeniería industrial, un cargo similar. ¿Sí? Todo eso es bueno escribirlo y escribirlo de común acuerdo. Ahora, puede pasar que no exista un solo dueño, sino que exista más de un dueño. Entonces yo establezco determinadas condiciones para mis herederos. Marcelo, tal vez socio mío, él dice, a mí no me importa, mi parte que le toque a quien le toque. ¿Qué pasa en esos casos? Puede suceder, puede suceder. Nosotros primero tenemos que ver el estatuto de la empresa, el contrato social. Tengo que ver en el contrato si tu socio puede ceder libremente sus cuotas, si vos tenés derecho de preferencia, si tus herederos o si los herederos pueden ingresar libremente, etc. Más allá de eso, hoy en la mañana en la charla que tuvimos también se planteó, es bueno que entre los socios que no son familia hagan un contrato de sindicación, un contrato donde vamos a adoptar medidas comunes o una política básica sobre ingreso de herederos, sobre cesión o no cesión de acciones a favor de terceros, sobre permitir o no el ingreso de familiares políticos, etcétera, etcétera. Si ustedes, entre los socios que no son familiares, logran un acuerdo en ese sentido, los pactos intrafamiliares van a tener mucho mayor efecto. Entonces, para que quede claro, desde el 2010 a la fecha, estos 2015. 2015 a la fecha, estos acuerdos son plenamente válidos. Plenamente válidos. Así lo dice el Código Civil para Comercial. todos los firmantes. Para todos los firmantes. Incluso para los no firmantes podríamos llegar también a obligarlos. Está bien, pero ¿qué pasa si yo, el único bien de mi familia, y me han dejado afuera? Y digo, a ver, ¿por qué me van a dejar afuera? Yo tengo mi legítima. Sí, no es que te dejemos afuera. Es que al momento de resolver un caso, en pos de la paz social y de mantener esa unidad de gestión, el juez va a intentar darle validez a ese pacto y tratar de compensar satisfaciendo los intereses del heredero que quedó afuera. Porque si ese heredero me solicita la intervención judicial de la empresa, me solicita la partición o el remate de esa empresa, perjudica todo. Esa empresa va a desaparecer, pero esa es una unidad de gestión que me da trabajo, que es fundamental para la economía. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, desde el lado de la justicia, si yo observo que hay varios firmantes, 4 que se han puesto de acuerdo y uno que no estuvo de acuerdo en su momento, sí lo tengo que compensar, sí le tengo que dar su porción hereditaria, pero tengo que tratar de mantener la viabilidad de esa empresa. Bien, para que quede claro entonces, bajo el nuevo Código Civil, la prioridad es mantener las fuentes de trabajo. Así es. Ese es el la principal unidad cambio. productiva. Todos sabemos que las pymes en nuestro país son el motor que maneja la economía. Entonces, yo tengo que tratar de mantenerlas y de asegurarles un traspaso generacional. Mauricio, ¿es cierto que es muy caro hacer todo este proceso? Sí. No, al revés. Es muy caro hacer una asociación. Una asociación, yo tengo 8 o 10% de honorarios y tengo un 6% en tributos. 14, 15, 16% en total. ¿Que no se cobra por los tributos por herencia? No se cobra el impuesto a la transmisión de la herencia, pero el resto de los impuestos sí se cobran. ¿Sí? Eso no lo sabe la gente. La gente cree que es gratis. No es gratis. No es gratis. El impuesto a la transmisión de la herencia no se cobra, pero el impuesto al servicio de justicia sí lo tengo que pagar. Bien. Una planificación sale mucho más barato, 3-4% del valor de los bienes que están en juego, en contra del 14% que me gasto en una sucesión. No es que me gasto, que roga y que encima... Siempre, cuando hay acuerdo. Y que encima no tengo acuerdo. Porque si no hay acuerdo,
Puede ser Hay más veces que los oneroso. abogados se han quedado con la empresa. No, pero si no hay ¿Querés acuerdo, que te cuente? hay más de un caso. tengo que meter escribano, tengo que meter martillero, tengo que meter interventor, Medios de prueba. tengo que meter un vedor en la empresa para que la administre. Si no hay acuerdo, es muy probable que la empresa vaya a la quiebra. Es muy Bueno, probable. Acá había una empresa que creo que era la heladería más importante que tenía San Juan en su momento, Sopelsa, Sí. que por problemas de sucesiones cerraron la empresa. Y era la número uno de Sí, San sí, Juan claro. por diferencia. Por eso te digo, los problemas hereditarios pueden llevar al cierre de las empresas. Sí, lo he visto muchísimas veces en mi carrera. Es por ello que el código nos da esta herramienta, que ya tiene 10 años, ya está hace bastante entre nosotros, y es muy importante que la gente la utilice. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por entonces. invitar. Este es un problema que hay que seguir hablando, Marcelo. Sí, Yo creo claro. que el verdadero trabajo del profesional asesor es evitar los conflictos, no trabajar sobre la base del conflicto, ¿no? Preservar las unidades productivas también, como le decía Mauricio recién. Tengamos en cuenta que en San Juan el 80% de las empresas pymes son pymes familiares. Muy bien, muchísimas gracias.